el sólido de oro, el escudo de los poderosos y el nacimiento de la moneda medieval. Hola a todos, amigos de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en un punto fundamental para entender cómo sobrevivieron las élites romanas mientras el mundo que conocían se desmoronaba. Nos situamos en el año 313 después de Cristo, bajo el mando de Constantino I el Grande, para descubrir el nacimiento del Solidus de oro. En este vídeo exploraremos cómo esta moneda no fue solo una pieza de metal precioso, sino una auténtica herramienta técnica que blindó la riqueza de los grandes terratenientes frente a una inflación galopante, marcando una brecha social insalvable que definiría la jerarquía de la futura Edad Media. Descubriremos cómo el oro se convirtió en el refugio de los poderosos, mientras el pueblo llano veía cómo su dinero de cobre perdía valor cada hora que pasaba. Analizaremos la fractura social que generó este sistema, donde la estabilidad de las élites se pagó con la asfixia fiscal de las clases medias y el nacimiento de nuevas formas de dependencia personal. Esta reforma monetaria fue en última instancia el cimiento económico sobre el cual se construyó el edificio de la sociedad medieval. Para comprender por qué Constantino tuvo que inventar el solidus, debemos visualizar el caos económico que siguió a las terribles crisis del siglo III. Durante siglos, el imperio se había movido con el denario de plata, pero los emperadores, asfixiados por la necesidad de pagar a unos ejércitos cada vez más costosos, empezaron a reducir la cantidad de plata en las monedas, mezclándola con cobre. Este proceso de devaluación hizo que el dinero perdiera su prestigio, convirtiendo las piezas de intercambio en simples trozos de metal, sin valor real que los ciudadanos rechazaban. El resultado fue una inflación catastrófica que devoró los ahorros de la población y paralizó el comercio. Los precios de los productos básicos, como el trigo o el aceite, se multiplicaron de forma absurda. Lo que antes costaba unas pocas monedas, en tiempos de la tetrarquía llegó a valer miles. El respeto a la ley económica se había evaporado entre el humo de los campamentos militares, y el Estado perdió la capacidad de regular el mercado, provocando que la moneda de cobre se convirtiera en una trampa para los más pobres. Ante este desastre, el emperador Diocleciano intentó una cirugía de urgencia con su famoso Edicto de Precios Máximos, prohibiendo por ley que los productos subieran de valor bajo pena de muerte. Sin embargo, la economía no obedece a los decretos imperiales si no hay una base monetaria sólida detrás. El miedo hizo que los productos desaparecieran del mercado legal, naciendo así un mercado negro masivo. En este escenario de desconfianza total, el oro, que siempre había sido el valor refugio, dejó de circular y se escondió en las arcas de los más ricos, quienes esperaban un cambio de sistema para volver a mostrar su fortuna. Constantino, con una visión mucho más pragmática y técnica que sus predecesores, comprendió que el sistema de Diocleciano estaba condenado al fracaso, porque intentaba salvar a todo el mundo a la vez. Hacia el año 312-313 después de Cristo, el emperador decidió que si no podía frenar la inflación del cobre para la gente común, al menos crearía una moneda de oro puro que fuera inexpugnable para el Estado y las élites. Así nació el solidus. Esta reforma fue un éxito técnico rotundo que permitió al imperio recaudar impuestos en un valor real que no se evaporaba con el paso del tiempo. El solidus
se emitió en abundancia gracias a la confiscación de los tesoros de los templos paganos, y su pureza fue tan respetada que se mantuvo como el patrón oro de Occidente durante siglos. Sin embargo, esta moneda no estaba pensada para la economía de la calle. Un campesino o un artesano rara vez llegaban a ver un sólido en toda su vida, ya que su valor era equivalente a meses de trabajo humilde. El solidus funcionó como una moneda de clase. Era el lenguaje en el que se pagaban los sueldos de los altos oficiales, el oro que exigía el fisco y el metal que atesoraban los grandes terratenientes. Al establecer esta moneda de oro puro, Constantino creó un ancla de estabilidad para el aparato estatal, pero a costa de dejar al resto de la población a merced del cobre inflacionado. El Estado se desentendió de la suerte de los pequeños consumidores, centrando todos sus esfuerzos en proteger la capacidad de compra de aquellos que sostenían la estructura del poder. Aquí es donde la economía se convierte en un drama social profundo que explica el nacimiento de la Edad Media. Los grandes terratenientes y la aristocracia senatorial, como los miembros de la gens Anicia, poseían las tierras y los medios para obtener este oro a través de las rentas. Al tener sus fortunas blindadas en solidus, la inflación del cobre ya no les afectaba. Por el contrario, su poder relativo crecía a medida que el dinero de los demás perdía valor. En el otro lado de la balanza estaban los tenuiores, la gente humilde de las ciudades y el campo. Sus salarios seguían expresándose en monedas de cobre, que se depreciaban violentamente frente al oro del emperador. Imaginad la angustia de un pequeño propietario que debía pagar sus impuestos en oro al fisco imperial, pero que solo recibía cobre por sus cosechas. Para conseguir el solidus necesario, se veía obligado a acudir al gran señor de la villa vecina para pedir un préstamo que nunca podría devolver. Esta brecha económica forzó el nacimiento del patrocinio y la dependencia personal. Los pequeños campesinos, arruinados por la diferencia entre el oro y el cobre, terminaron entregando sus tierras y su libertad a los grandes señores, a cambio de protección y del pago de sus deudas fiscales. El solidus fue por tanto el motor silencioso que transformó a los ciudadanos libres en los futuros siervos de la tierra, brindando el prestigio de una aristocracia que se convirtió en la única dueña del valor real de las cosas. El sistema del solidus también fue la maquinaria de guerra que destruyó la vida urbana tradicional de Roma. El Estado exigía que ciertos impuestos se pagaran obligatoriamente en oro, poniendo una presión insoportable sobre los curiales, los miembros de las clases medias que gobernaban las ciudades. Ellos eran los responsables legales de recaudar el oro para el emperador. Si el pueblo no tenía monedas de oro, los curiales debían cubrir la diferencia con su propio patrimonio personal. Esta situación provocó una auténtica catástrofe social, conocida como la fuga de los curiales. Los hombres cultos y acomodados de las ciudades empezaron a odiar sus cargos y a huir hacia las zonas rurales, buscando esconderse en sus villas para evitar la ruina económica. Las ciudades, que habían sido el corazón de la civilización romana, empezaron a marchitarse al perder a su clase dirigente, que ahora prefería vivir aislada y protegida por sus propios ejércitos privados en el campo. Al final, el oro de Constantino logró salvar la estructura administrativa del imperio, pero al precio de ruralizar la sociedad y concentrar toda la riqueza en manos de unos pocos. La administración se volvió implacable y el silencio del consistorio se impuso sobre la antigua vida pública.
El Solidus compró el tiempo necesario para que la cultura romana cambiara, pero dejó tras de sí un mundo jerarquizado, donde el oro era el símbolo de la santidad y el poder, y el cobre el amargo recuerdo de una ciudadanía perdida. El gran legado de esta reforma monetaria fue la creación de un sistema de valores que sobreviviría a la propia caída de Roma. El sólido no murió con las invasiones bárbaras, se cambió en el prestigioso besante bizantino, la moneda que dominó el comercio internacional durante toda la Alta Edad Media. Su peso y su ley fueron el espejo en el que se miraron todos los nuevos soberanos que querían reclamar el prestigio de los césares. Incluso los reyes visigodos, como Leovigildo, basaron su legitimidad en la capacidad de acuñar moneda de oro siguiendo el patrón romano. Al usar el solidus, estos reyes no solo gestionaban su economía, sino que participaban de la mística del Señor Sagrado, que había nacido con el dominado. Cuando observamos las grandes catedrales o los tesoros reales de la Edad Media, estamos viendo el resultado de aquel blindaje de riqueza que comenzó en el 313. El solidus permitió que una parte de la cultura clásica no se rompiera, sino que se refugiara en manos de una aristocracia eclesiástica y civil que pudo financiar la continuidad de la civilización. Gracias a ese escudo de oro, la memoria de Roma pudo cruzar el puente de los siglos y llegar hasta nosotros. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la Edad Media. Hasta el próximo vídeo.